de conocerse hace minutos nada más, 4 de la tarde, el índice del INDEC. Digamos que el costo de vida nacional que se ha conocido en el día de hoy, mejor dicho, la inflación del mes de enero. Fernando Camuso es economista titular de Rafaela Capital. A él lo consultamos, a él le agradecemos su presencia en este momento del programa para tratar de leer un poco la letra chica de cómo se ha llegado a este número. Digo esto porque había muchas especulaciones de muchísimas consultoras que dicen que iba a estar rondando en el 2.4, que hubiese sido realmente tranquilizador para todos, pero el mes pasado 2.8 no subió mucho, pero subió 2.9. Camuso, soy Fernando Bravo de Radio Mitre y le agradezco. Buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes al equipo, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ¿usted se esperaba que llegaran al 2.9? Porque yo consulté algunas otras empresas, consultoras, economistas, y todo el mundo hablaba de entre 2.3, 2.4, 2.5, pero ha crecido un poquitito más. Correcto, lo esperábamos abajo de 2.8. Nosotros lo esperábamos ahí en 2.5, probablemente como máximo, podía ser un puntito más, o sea, 0.1 más, pero lo esperábamos abajo de 2.8, sí, abajo del dato de diciembre. Sorprendió un poco el dato de Cava, ya cuando vimos el 3.1 de Claro. Cava, entonces ahí pudimos extrapolar un poco, a ver, para que más o menos la gente entienda, los ponderadores de Cava respecto a los del índice nacional son diferentes, ¿sí? Cava tiene un modelo mucho más nuevo, que es del 2018, en cambio el índice del INDEC, que utiliza el INDEC es de la encuesta permanente de hogar recién del 2004-2005. Pero si uno lo extrapolaba, y bueno, sí, ya con el dato de Cava podíamos ver que a lo mejor con 2.5 nos quedábamos un poco cortos, claramente. Claro. Ahora, esto más allá de todo lo que ha pasado con el ruido del relevo de los funcionarios del INDEC, ¿con la baña era 2.9 también o me equivoco? Qué buena pregunta. A ver, es todo un tema. Yo lo que creo es, primero, una cuestión cualitativa. No podemos estar con una encuesta permanente de prácticamente 20 años. O sea, eso habría que haberlo modernizado. De cualquier forma, eso no quiere decir, sí, que hayamos tenido un dato o algo mayor o algo menor respecto a este 2.9. Posiblemente, por ejemplo, posiblemente lo que corresponde a precios regulados. Cuando digo regulados, que no está dividido así en el rubro que vos ves en el INDEC, cuando el INDEC larga el informe, pero todo lo que es tarifas, gas, electricidad, combustibles, incluso servicios de medicina privada, por ejemplo, puede ponderar un poco más si hubiera cambiado la medición y a lo mejor tenías algo más. Pero por otro lado, a lo mejor el rubro vestimenta, que es un rubro que, por ejemplo, en Cava pondera menos que en el índice nacional, ese índice tuvo deflación, por ejemplo. Lo que pasa es que está en una ponderación. Entonces, eso hubiera compensado a lo mejor. Lo cierto es que yo creo que no tenemos claro cuál es la explicación respecto del gobierno de por qué seguimos usando el índice viejo. Todo lo que nos ha dicho, por ejemplo, el ministro es que hasta no estemos en una inflación más cercana a cero, y esto un poco debiera desatar un poco las preguntas, ¿no? O sea, parece difícil llegar a una inflación cercana a cero, no vamos a cambiar el índice. Con lo cual, bueno, si estamos más cerca de 3 que de 0, parece bastante complicado ese tema. Bueno, el presidente se las ha jugado, ha dicho que en agosto a lo mejor vamos a comenzar con el cero adelante. A mí me parece que es un verdadero riesgo, como usted bien dice, es muy difícil llegar a esa situación. Y la gente suele preguntarse otra cosa, yo también me lo pregunto. ¿Por qué Chile tiene 3% de inflación anual? ¿Por qué Uruguay tiene un número parecido de inflación anual? Chile tiene el riesgo país menos del 50%. Nosotros estamos en 400 y pico y nos ponemos contentos. Uruguay más o menos lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias más notorias de estos dos países con nosotros? ¿Tiene alguna explicación, Camuso, que podamos entender todos? No, por supuesto, Fernando, pero digamos, las explicaciones son en algunos casos 15 años, en otros casos 20 años de políticas, digamos, bastante más acordes a países normales, empezando por déficits estructurales de las cuentas públicas sostenidos como tuvimos en Argentina durante mucho tiempo, después alta inflación y crónica, fuerte emisión de pesos que hubo que controlar. Yo creo que todo es un camino parsimonioso que cuesta hacerlo.
Ojo, Chile tuvo momentos en la década de los 90, incluso cuando empieza el cambio fuerte, a Chile se le complicaba bastante poder bajar las tasas de inflación de 2 dígitos, ¿sí? Y lo fue haciendo, pero con políticas que nunca se dejaron de construir a lo largo del tiempo. Esto yo creo que lo decimos constantemente, pero es una realidad. Atención con esto, Fernando, que es importante. Venimos recién de 2 años de un cambio completo, ¿sí?, en la macroeconomía o en la política económica, si vos querés. Esto va a necesitar 5 años, 6 años, 10 años. Yo lamento hablar de tantos años, pero en la vida económica de un país es realmente poco. Probablemente sea difícil desinflar la economía argentina, ¿sí?, del 2,5% o del 3% al 0%. Porque eso, entre otras cosas, te impacta fuertemente en el nivel de actividad. O sea, pensemos esto. Si, como piensa el gobierno, y en este caso el presidente y todo el equipo económico, la inflación es esencialmente un fenómeno monetario, y en Argentina, al no querer pesos y al no demandar pesos, sobre todo lo vimos muchos años, ¿sí?, hasta por lo menos el 2023, hasta final del 2023, uno no quiere pesos y por lo tanto hace cualquier cosa, no ahorra en pesos, no ahorra en moneda local y compra lo que sea. Eso es realmente inflacionario. Entonces, salir de esa situación y hacer que la gente vuelva a incorporar el peso, que vuelva a ahorrar en pesos y demás, es un trabajo no menor. Ahora, llegar al 3 ya es, yo te diría, un compromiso importante de apretón monetario por parte del gobierno. La gran pregunta es si la Argentina va a funcionar o puede funcionar con una inflación abajo del 2,5% o incluso abajo del 2%. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay un montón de cuestiones estructurales. Pensá, Fernando, que aún no tenemos corregido bien la estructura de precios relativos. ¿Esto qué es? Los combustibles ajustaron, por ejemplo, ¿sí? Pero hay otros productos que no ajustaron perfectamente como ajustaron los combustibles o el precio de los combustibles, que todavía le falta ajustar y que a veces en la medición de enero o en la medición de febrero o en la misma medición de diciembre, de repente te ajustan todos juntos, como puede ser las carnes, por ejemplo. Ahora, a tu pregunta, yo no quiero evadirla, yo creo que son años de trabajar en políticas, en este tipo de políticas, que además necesitan alguna otra cuestión, como ser que la economía vuelva a crecer. Por eso yo creo que bien vale la discusión en Argentina de si nos enfrascamos en desinflar esta economía rápidamente este año o en realidad nos estamos dando cuenta que una vez que llegamos al 2 o al 2,5 al 3 es complicado y tratamos de trabajar también otras políticas que hagan que la economía, ¿sí?, realmente crezca, aún con una inflación mensual de 2,5% o de 3%, que a como veníamos, ¿sí?, no parece tan alta. Me parece que eso es importante. Ahora, si uno se enfrasca realmente en poner una inflación prácticamente en 0 en 2 años, y bueno, no vamos a hacer como hizo Uruguay ni como hizo Chile, solo para mencionar países de esta región. Bueno, sinceramente, Camuso, gracias, porque efectivamente la gente tiene que comprender que no se pueden hacer milagros en términos económicos, no es de un día para otro. Yo creo que efectivamente lo que se ha conseguido hasta ahora es realmente importante, habrá que ajustar muchas cosas, pero obviamente cuando el termómetro marca fiebre, más allá de que te digan que es una fiebre pasajera y que con un antibiótico va a bajar y que necesita tiempo, la cuestión es que Totalmente. hay fiebre, entonces esto se altera. Yo le agradezco sinceramente estos minutos de su tiempo para este análisis más o menos tranquilo en este día en que se ha conocido el numerito y el numerito que todo el mundo espera con enorme ansiedad. Pero yo pensaba exactamente lo mismo que ustedes, ¿no? Con el número de la capital federal del 3,1 era imposible que se llegara a un número que de pronto tranquilizara a la gente. Por otra parte, hoy el dólar ha caído todavía en sus valores. No chequeé todavía el riesgo país, pero debe andar en los valores que estuvo en días anteriores, ¿no? Así que bueno, desde ya le agradezco, Camuso, sí, el riesgo país, ¿cuánto? 509 estoy viendo país, yo acá. Sí, 509. cerca de los 500 puntos, el riesgo país va a bajar en la medida que los bonos, sí, básicamente los bonos vuelvan a ser bastante demandados. Claro. Pero te diría una cosa que me gustaría agregarte. Uno tiene altos componentes de estacionalidad en los índices, ¿sí? O sea, los índices de inflación. Por ejemplo, los precios regulados, combustibles, tarifas y demás, precios de turismo, por ejemplo. O sea,
esos son precios estacionales y que en estos momentos suben y por lo tanto suben un poco el índice y los números que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que de alguna manera nos alarmamos un poco y veremos si va a haber alguna que otra medida en términos del gobierno. Ahora, es importante otra cosa que nada tiene que ver con la inflación, pero que también me gustaría manifestarte, y es lo siguiente. El Banco Central está comprando reservas a razón de 1.600 millones de dólares en lo que va del 2026 y el dólar está bajando. Históricamente pasaba lo contrario. Entonces, sí tenemos una luz amarilla en la inflación mensual, no es menor, pero me parece que por ahora no debiéramos alarmarnos. Veremos qué pasa si cuando baje la espuma en términos de estacionales a partir de la medición de febrero. Camuso, gracias, que siga usted muy bien y muy amable de su parte. Gracias a ustedes.